polígonos, perímetro y área. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. Por ejemplo, el perímetro del rectángulo es la suma de las medidas de la altura más las medidas de la base. Mírenlo ahí. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. Por ejemplo, el área del rectángulo es la multiplicación de la medida de la altura por la medida de la base. Vamos a ver ahora las fórmulas de perímetros y áreas de diferentes figuras geométricas. Triángulo. Los elementos del triángulo es la base, la altura, el lado 1, el lado 2, el lado 3, los tres lados del triángulo. La fórmula del perímetro es sumar los tres lados. Por ejemplo, en la figura 1 se muestran los lados necesarios para el cálculo del perímetro de un triángulo. La fórmula del área de un triángulo incluye la base por la altura dividido entre 2. En la figura 2 se muestra el lado y la altura necesaria para el cálculo del área de un triángulo. Cuadrado. Un cuadrado tiene todos los lados iguales. Por lo tanto, para calcular el perímetro y el área de un cuadrado, se necesita conocer la medida de un solo lado. ¿Cierto? Los elementos del cuadrado es un solo lado. La fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado es igual a P, que es el perímetro, por 4 veces los lados. ¿Verdad? Y la fórmula para calcular el área es igual a ¿qué? A un lado elevado al cuadrado. Rectángulo. Para calcular el perímetro y el área del rectángulo, se necesita conocer la medida de la altura, estos son los elementos, y la medida de la base. El perímetro de un rectángulo es igual a ¿qué? A 2 veces la base más 2 veces la altura. Para calcular el área de un rectángulo, vamos a multiplicar la base por la altura. Rombo. Los elementos del rombo es el lado, la diagonal menor y la diagonal mayor. El perímetro de un rombo se calcula de la siguiente manera. Primero, los lados del rombo son iguales, por lo tanto, para calcular el perímetro de un rombo se necesita conocer la medida de un lado. El área del rombo se calcula a través de la multiplicación de su diagonal menor por su diagonal mayor y la dividimos entre 2, como aparece ahí en la fórmula del área del rombo. Romboide. Para calcular el perímetro y el área de un romboide es necesario conocer la medida de la base y la medida de la altura, ¿cierto? Y esos son los elementos del romboide. El perímetro, mírenlo ahí, se calcula 2 por la base más 2 por la altura. Y el área del romboide es igual a ¿qué? A base por la altura. Trapecio. Los elementos del trapecio son sus 4 lados, ¿cierto? Su base menor, su base mayor y la altura. El perímetro se calcula sumando todos sus lados. En la figura 1 se muestran los lados necesarios para el cálculo del perímetro de un trapecio. El área se calcula utilizando la fórmula presentada, que es la base menor más la base mayor multiplicado por la altura, y esto se divide entre 2. En la figura 2 se muestra la altura y las bases necesarias para el cálculo del área de un trapecio. Pentágono. Los elementos del
pentágono es su apotema y su base. El perímetro del pentágono se calcula conociendo la medida de un solo lado. Por eso ahí está un solo lado y lo multiplicamos por 5. El área de un pentágono se calcula multiplicando su perímetro por la apotema dividido entre 2. Por lo tanto, para calcular el área del pentágono, primero calculamos la apotema, luego la multiplicamos por el perímetro, ¿verdad? Y la dividimos entre 2. Mírenlo ahí. Polígono irregular. Los elementos de un polígono irregular son todos sus lados. Para calcular el perímetro de un polígono irregular se necesita conocer las medidas de todos sus lados.